I per tancar aquest fòrum, no us penseu que baixem la intensitat. Davant d'aquesta complexitat, d'aquests reptes majúsculs que tenim per davant, ara el que farem és buscar solucions concretes i factibles. Parlarem d'habitatge assequible i de diferents fórmules per la seva promoció y ho farem de la mà, que si queréis a medida que diga vuestro nombre podéis ir subiendo al escenario, ho farem de la mà de Josep María López, president de l'Associació Espanyola d'Habitatge i Sòl d'UBS. Un fort aplaudiment per ell, sisplau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Será el moderador, así que también lo acompañarán Jerónimo Escalera, gerent de EMBS a Madrid. David Guàrdia, codirecció de Sostre Cívic SCCL. On tenim el David? Benvingut. Donato Muñoz, conseller delegat de Cebasa. La dejo por ahí, no sé si la quieres poner. Está bien, está bien. Liliana Reyes, secretària del Barcelonès i Migracions de Comissions Obreres Catalunya. Sí, falta una cadira. Benvinguda. I per últim, també tenim Manel Rodríguez, CEO de Grup Sales. Tenim per aquí? Bienvenido. Faltarà una silla, cierto? Hombre, por supuesto. Si tú eres el moderador. No, busquem una cadira més. De fet, segur que en tenim alguna per aquí, ja arriba. No, es que yo no estoy, tú estás aquí. Gracias, Judit. Jerónimo, tú allí. Merci. Nos turnamos. Mira, ja David Guàrdia, aquí. Problema. Per cert, mentre aprofitem aquest moment de redistribució a l'escenari, per comentar-vos... Búscate. No te han dado silla. Ya hay otra silla. ¿Hay otra silla allí? Vale. Volvemos. Me hacía ilusión ponerme en el atril. Si quieres, te puedes levantar en cualquier momento y usar el atril, ¿eh? La opción siempre está abierta. Ara sí que ja tenim cadires i us recordo que abans d'acabar el fòrum, després d'aquesta taula rodona, hi haurà una petita intervenció de Laia Bonet, primera tinenta d'alcalde, y també us recordo, y a vosotros también por si acaso, sobre todo que tengáis en cuenta que estaría muy bien dejar unos 10 minutos como mínimo para las preguntas del público. Para quien no lo sepa, que aún había alguien que me lo preguntaba, podéis escanear el código QR de vuestra acreditación, poner este código de la sessió i així enviar les preguntes que vulgueu compartir. Deixarem una estoneta per això. Dit això, os dejo con ellos. Buen día, bienvenidos a todos, bienvenidos los miembros de esta mesa. Vamos a intentar en la mesa ser respetuoso con el tiempo para dar un plazo luego a las preguntas, que sabéis, como ha dicho Nuria, que en el código QR que tenemos en las tarjetas entráis en una aplicación muy sencillita y mandáis las preguntas que luego se proyectan en la pantalla, la pregunta la leemos y se va contestando. Podéis dirigir la pregunta en términos generales o a cualquiera de los miembros de esta mesa. Bien, en la presentación de los ponentes que ha hecho Nuria, yo quiero completar esa presentación con un poquito más de información de cada uno de ellos para también darle valor a cada una de las intervenciones, ¿no? Saber el motivo. Estamos en una mesa que tiene por título La vivienda asequible, fórmulas para su promoción. Ese es el título de la mesa. Y lo que vamos a pedirle a estos señores es que nos expliquen cada uno, vamos a dar unos 10 minutos para cada uno, un breve espacio de tiempo, sobre cuáles son sus propuestas para promover más vivienda asequible. Está claro, antes de presentaros, doy este pequeño speech, está claro que la solución a este gran problema no pasa solamente por la producción de vivienda. Está claro que hay que hacer actuaciones en el parque existente, en el suelo existente. En la mesa anterior hemos visto modalidades como en Andalucía, donde se permite incrementar el porcentaje de vivienda, siempre y cuando sean viviendas protegidas, se permite aumentar el techo edificable por encima del que establece el planeamiento, siempre y cuando se dedique a vivienda protegida o en los suelos dotacionales o en los suelos privados, dotacionales privados o dotacionales públicos. Está claro que hay que intervenir, como por ejemplo en las modalidades que hemos escuchado en París, que se ha expuesto en la primera ponencia, muy interesante, los que no habéis estado lo habéis perdido, muy interesante sobre otras
intervenciones sobre el parque existente para generar una producción suficiente de vivienda. Está claro que el problema que tenemos fundamentalmente en España, si me permitís que yo haga este resumen, es hemos tenido una década de parón completa y absoluta. Después de una primera década de este siglo, una producción de vivienda en torno a los 380.000 viviendas al año en el conjunto del país, pasamos la segunda década a promover 45.000 viviendas al año. Y ahora mismo estamos en 90, 100.000 viviendas al año de producción de vivienda en términos generales. No digo ya vivienda protegida, digo vivienda de toda índole. Por lo tanto, si bien es cierto que hay que intervenir en corto, hay que intervenir en los suelos, hay que intervenir en el parque existente, incentivando, movilizando vivienda vacía, regulando el uso diferente al de vivienda para producir las viviendas que ya tenemos ahora mismo construidas, que se pongan al uso de vivienda, pero hay que producir más vivienda, hay que producir vivienda nueva. Yo creo que eso podemos estar más o menos de acuerdo que eso es necesario o no. Habrá quien piense que no. Aquí también en esta mesa podemos hablar de ello. Pero en el caso de producción de vivienda, que es el título también de la mesa, hay diferentes fórmulas de producir vivienda. Por ejemplo, la fórmula, digo, convencional, la producción de vivienda pública. Y para eso, por ejemplo, tenemos a Jerónimo Escalera, que, como antes de la presentación se ha dicho, es el gerente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. Jerónimo, que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es presidente de la Asociación de Promotores Públicos de la Comunidad de Madrid y también es el secretario nacional de nuestra asociación, ¿no? Como una forma de promover vivienda pública que ahora, cuando demos la vuelta de presentación, tendrás tu espacio para contarnos cuáles son las fórmulas que utilizamos los promotores públicos como una manera, digamos, más convencional de producción de vivienda. También tenemos aquí a David Guardia de Sostrecivic. Sostrecivic es una entidad que se dedica a promover a través del sistema de cooperativas en cesión de uso. Constituye cooperativas de conjunto de economía social, conjunto de personas que forman la cooperativa, y esa cooperativa es la que luego le alquila, si podemos utilizar la expresión alquila, o cede el uso de la vivienda que ha construido a ese conjunto de masa social que forma la cooperativa. Muy interesante. David Guardia es director o codirector, ¿no?, de Sostrecivic. Él dirige el Departamento de Desarrollo, ¿no?, de modelo de viabilidad del habitatge, ¿no? En este caso. ¿Es así? ¿He acertado? Está estupendo. Vale. Bien, David pues nos va a contar otro modelo de producir vivienda, que es la cooperativa. La cooperativa, que todo el mundo conocemos, la cooperativa de vivienda, pero la conocemos convencionalmente como la cooperativa de vivienda en régimen de propiedad, donde cuando se construye la vivienda y se entrega, la cooperativa desaparece porque cada uno se convierte en propietario de su vivienda y se constituye una comunidad de propietarios y punto. Aquí no, aquí la cooperativa continúa, es así, ¿no? Bien, luego tenemos otro modelo. El modelo que Donato Muñoz, que es consejero delegado de Cebasa, Compañía Española de Vivienda en Alquiler, sociedad anónima. Cebasa es la socia de la empresa del área metropolitana de Barcelona, es así, de esta empresa mixta que tenemos aquí en el área metropolitana, miembro del Consejo del Habitat Social de Barcelona, consejero del Observatorio Metropolitano del Habitatge. Me han dicho esta mañana que no diga habitatge, que no es francés, es catalán, habitatge. Y también pertenece a gestor del Habitatge Social de Cataluña, GHS, que es miembro también de AUS. Es diplomado en Ciencias Empresariales y graduado en Administración y Dirección de Empresas. Donato de Cebasa. Nos contará también esa modalidad de producción en colaboración público-privada a través de la constitución de empresas mixtas, en este caso. Luego tenemos a Liliana Reyes, de Comisiones Obreras, es actualmente secretaria de la Nueva Realidades del Trabajo, es así, Nueva Realidad del Trabajo, Territorio y Migraciones de Comisiones Obreras de Cataluña. Al menos así lo tengo yo aquí escrito. Doctora en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, es así, y máster en Política Social, Trabajo y Bienestar por la Universidad Autónoma de Barcelona.
y miembro del Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías Étnicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Creo que es así. Liliana Reyes, también desde su perspectiva, desde Comisiones Obreras, muy implicada, este sindicato, este movimiento también social, muy implicada en el tema de la vivienda. Yo conozco y he estudiado a fondo el fondo social que propone Comisiones Obreras, de crear un fondo social que sea el que sirva de financiador en aquellas actuaciones, tanto públicas como en colaboración público-privada. Sabéis que en la colaboración público-privada hay un equity que aporta el promotor privado y luego está la aportación financiera de un banco exterior, y este equity podía ser a lo mejor parte de ese fondo social que también exige quizá a lo mejor un rendimiento más tranquilo que a lo mejor los que exigen los promotores privados, ¿no? O los fondos privados. Y tenemos otro modelo. Tenemos el modelo que la Fundación Salas, aquí representada por Manuel Rodríguez, que es arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en Gestión y Dirección de Empresa Inmobiliaria por la Universidad de Barcelona, y actualmente es el socio y también director ejecutivo, es el CEO de Sala, grupo inmobiliario con más de 30 años de experiencia y con miles de viviendas ahora mismo en construcción en la comunidad autónoma, y vivienda en alquiler también tenéis, ¿no? O sea, también tenemos otro modelo, a través de fundación, otro modelo de producción de vivienda. Por lo tanto, después de esta presentación y esta charla aburrida de este moderador, vamos a la pregunta. La pregunta es concreta y lo que quiero es que cada uno de vosotros expliquéis vuestro modelo. Vamos a darnos un tiempo son las 12:15, vamos a dar un tiempo para posteriormente, yo diré, vale, unos 10 minutos cada uno, para luego posteriormente dar paso a las preguntas del público. Y la pregunta es, ¿qué fórmulas coyunturales o estructurales entendéis que se deben implementar en el escenario normativo y estratégico actual para poder promover suficiente vivienda protegida, social y asequible para atender las necesidades habitacionales claramente significativas en gran parte de los territorios en este país, porque no es homogéneo en todo el país? ¿Cuáles son las fórmulas que desde los promotores públicos entendéis que hay que poner de manifiesto? Jerónimo. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Barcelona por la invitación para participar en este foro, y voy a hablar en nombre de los promotores públicos y también pues haciendo referencia principalmente a lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid. Solo quiero, más o menos, todos somos del sector, conocemos la situación y de las anteriores ponencias también hemos visto un poco cómo está todo, pero sí que quiero dar dos datos antes de comenzar. Lo que es la población de Madrid ha aumentado desde el año 80 al 2024 un 52,2%, y está previsto que para el año 39 ese aumento sea del 75%. Están llegando estos últimos años a Madrid 100.000 personas al año. Es como si cada año vinieran todos los habitantes de Jaén, al año siguiente todos los de Cádiz y al año siguiente todos los de Gerona. Y eso, lógicamente, complica mucho lo que es poder dar vivienda pues, a todas las personas que quieren vivir en Madrid. A esto le sumamos el otro dato que quería daros. En los años 70, la composición familiar, la unidad de convivencia, era 3,82 personas por vivienda, y ahora estamos en 2,50. Eso, lógicamente, incluso sin aumento de población, pues hace que necesitemos más viviendas, y eso se va a seguir reduciendo. La previsión es que baje a 2,32 dentro de pocos años. ¿Qué se ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid? Pues se han desbloqueado los desarrollos de suelo. Había unas bolsas de suelo que estaban bloqueadas, en la anterior legislatura se ha conseguido desbloquear, y ahí hay previsión para 260.000 viviendas en la Comunidad de Madrid, prácticamente 200.000 en lo que es el municipio de Madrid. Solamente en Valdecarros son 155.000 habitantes, que es prácticamente pues, lo que es los habitantes de Salamanca. Eso, pues lógicamente, yo creo que una de las fórmulas principales, que ya se ha hablado también en la mesa anterior, es desarrollar los suelos, facilitar pues, que pueda haber una mayor oferta.
Nosotros en lo que es en Madrid, para dar los datos de Madrid, del año 2020, que teníamos 6.304 viviendas del parque público, a 2024 hemos subido a 9.082, un aumento del 44%, y la inversión de 2020 a 2023 han sido 811 millones de euros. O sea, hay una apuesta fuerte y decidida por lo que es el aumento del parque público. Actualmente tenemos más de 1.700 viviendas en construcción, que se llegará a 10.000 viviendas en este año y en breve queremos llegar a las 15.000. Tenemos los suelos, porque hay otros 2.250 viviendas previstas para iniciarse, y esas 15.000 viviendas pues será lo que es el parque público en alquiler, que es la vivienda social, la que está destinada para inquilinos de hasta 3,5 veces el IPREM. También la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han decidido apostar por una serie de modificaciones. Se está trabajando en una nueva ley del suelo y un nuevo plan general de urbanismo en el municipio de Madrid, que van a hacer pues, flexibilizar pues, todos los trámites, que yo creo que es algo que también es totalmente necesario. Se permite ya destinar a vivienda los suelos de oficinas. Nosotros en la empresa municipal teníamos un suelo que era de oficinas y ya también vamos a comenzar la promoción de vivienda social, y también en los suelos dotacionales. También tenemos otras 600 viviendas que vamos a hacer sobre suelos dotacionales que teníamos de nuestra propiedad. También estamos trabajando en co-living, como yo creo que pues, prácticamente todas las grandes ciudades. Y eso es en cuanto al parque público de vivienda social. Estábamos hablando también de vivienda asequible. Consideramos que hay una serie de ciudadanos que están comprendidos entre 3,5 a 5,5 veces IPREM, incluso a 7,5, pues que tienen muy complicado poder acceder a una vivienda de mercado. Entonces, hay que intentar facilitarle el acceso a una vivienda. Nuestras viviendas, no sé si lo repito, las viviendas del parque público están destinadas hasta 3,5 veces IPREM, y además la renta es como máximo el 30% de los ingresos de los inquilinos. Pero que serían las sociales, ¿no? Esas son las sociales. Entonces, ahora queremos trabajar en lo que son la vivienda asequible, destinada hasta 5,5 veces IPREM, y ahí tenemos el plan Suma Vivienda, que hemos sacado una primera fase que se adjudica definitivamente este mes, de 1.200 viviendas, de las que 3 de los 5 lotes se la ha llevado el grupo Salas, y estas van a estar destinadas pues, a este sector, a familias de hasta 5,5 veces IPREM, y lo que se ha hecho también es colaboración público-privada, es un derecho de superficie, y lo que se ha hecho es primar en las condiciones del concurso, pues defender a los inquilinos en cuanto a que hay una baja del 5% sobre el precio del módulo de las viviendas. Es una de las cosas que se puntuaba para adjudicar el concurso, y todas las empresas que han salido adjudicatarias pues han hecho esa baja del 5% sobre el precio del módulo. Tenemos una segunda fase de otras 600 viviendas de derecho de superficie de este plan, que saldrá pues, como después del verano, para seguir aumentando este parque. Y con todos estos nuevos desarrollos que he comentado antes, muchas de esas parcelas de cesión obligatoria al ayuntamiento, según nos vayan llegando a nosotros, pues irán incluyendo a cualquiera de estos programas, y seguiremos y el objetivo aumentando. Es 15.000 viviendas, el parque público llegar a 15.000. Llegar a 15.000 viviendas, y si no es en esta legislatura, pues... Porque a 120.000 que tiene París no llega. En eso todavía no. Yo creo que con 2.800 empleados que tiene la empresa de París, no llegamos. Eso no vamos a llegar. Y luego comentar un par de cosas más. Tenemos el programa Reviva, que es la recuperación de vivienda vacía, que eso también es un programa bastante interesante, que es un derecho de usufructo se suele enfocar a viviendas pues que se heredan y necesitan una obra, y las personas que la heredan no pueden hacer frente a esa obra, o gente que tiene miedo de alquilar una vivienda en el mercado libre. Entonces nosotros hacemos
hacemos la obra, gestionamos lo que es el alquiler, el propietario de la vivienda únicamente, su única preocupación es que le llegue el dinero que nosotros le pagamos por esa vivienda, que se le abona mensualmente, y nosotros nos ocupamos de todo. Las obras son hasta 45.000 euros las que hacemos para rehabilitar esa vivienda. Ese dinero sí que se le descuenta de lo que se le paga al propietario, pero es a un interés cero y la verdad que está teniendo bastante éxito. Y estas viviendas también las estamos destinando, pues como si fuera vivienda asequible, pues al nivel de entre 3,5 y 5,5. ¿Y cuáles son las dificultades en la producción de vivienda de obra de nueva planta? ¿Cuáles son las dificultades con las cuales tú te encuentras habitualmente? ¿Qué te gustaría que se resolviese? Pues, ¿que te regalaran el dinero al tipo cero interés, las subvenciones fuesen mayores, haya menos dificultad de endeudamiento municipal? ¿Cuáles son las dificultades que te encuentras como promotor? Dificultades, nosotros en cuanto a financiación estamos trabajando directamente con fondos propios, o sea, no vamos a bancos, no vamos a financiación ajena, así que lógicamente aprovechamos las ayudas tanto europeas como del plan de vivienda, pero en cuanto a financiación en principio no tenemos problemas, así que sabemos que lógicamente los presupuestos no son infinitos y por eso también acudimos a la colaboración público-privada. Y yo creo que lo que más nos preocupa es el tema de la contratación pública. Yo creo que también se ha comentado antes en cuanto a que tenemos que separar las adjudicaciones de proyecto y obra, algo que Europa no te obliga, pero que nosotros nos hemos autoimpuesto y considero que son unos plazos que complican mucho lo que es la producción de vivienda. Muy bien. Te quedan 2 minutos. 2 minutos. Nada, también comentaros que tenemos otro programa también de compra de vivienda. Compramos en el mercado libre vivienda, recibimos ofertas, se estudian y si cumplen por los requisitos que tenemos puestos, pues procedemos a comprarla y también pues, la incorporamos a nuestro parque de vivienda. En el plan alquila este que has comentado, ¿cuánta vivienda hay? ¿La gente se apunta a este plan de le llamado...? El Reviva. El Reviva. Sí, el plan Reviva está teniendo bastante éxito, ¿sí? Sobre todo pues eso, gente que no puede hacer frente a la obra o gente que tiene miedo. Son los 2 motivos principales por los que suelen acudir a nosotros y la verdad que tiene mucho éxito sobre todo los propietarios. Sí. Estaba claro, decíamos al principio, que no solamente la producción de vivienda nueva, había que actuar sobre los parques existentes, incentivando la movilización de vivienda vacía. Este es uno de los modelos, movilización de vivienda vacía, incentivando el alquiler, ¿no?, en un marco jurídico estable, que se llama ahora, y la producción de vivienda, que era también un elemento clave. Muchas gracias, Jerónimo. Te has ajustado a tus 10 minutos, justo. Y ahora pasamos a David Guardia, Sostre Civic, esta modalidad de cooperativa en cesión de uso. Bueno, novedosa, aunque no es tan novedosa. Hay muchas cooperativas, hay algunas cooperativas de cesión de uso. Conozco una en Galicia que tiene fondos europeos, con fondos Next. No sé si vosotros habéis aprovechado algún fondo del programa 6. En Galicia, creo que es en La Coruña. La mayoría que hemos hecho estos últimos 2 años son con el programa 6. El programa 6, sí. Pues cuéntanos cómo, el modelo vuestro y las dificultades o cómo se podía mejorar. Cuéntanos. Molt bé. Bueno, abans de res, bon dia i merci també per convidar-nos. També abans ho comentàvem, tot i que també la llengua vehicular del fòrum en general és en català, intervendré en castellano porque así podemos facilitar un poco también la interacción también en ese sentido con esta mesa, a ver si tengo la suficiente fluidez en ese sentido, pero sí que explicaros eso, justamente Sostre Civic, que es la cooperativa de la que formo parte, es una cooperativa en cesión de uso, lo hacemos para, digamos, diferenciar el modelo cooperativo, digamos, tradicional que adjudica, vaya, la propiedad a las personas socias. Nosotros tenemos ahora mismo ya 200 viviendas un poco más en convivencia, entonces ya es un modelo ya, digamos, palpable y visible, y algo más de 300 en construcción o a punto de empezar. Tenemos 8 obras en marcha y unas 150 más viviendas en fase de promoción más inicial, así un poco para ubicar también 4 datos, y un equipo técnico de unas 25 personas ahora mismo. Somos pequeños en comparación con el mundo de la promoción, pero bueno, ya una experiencia viable y solvente, ¿no? Es importante porque el modelo cooperativo al final se basa en una gestión democrática, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo,
mandan a los socios que viven, los que están en promoción, los expectantes, también son socios los socios trabajadores también, así hay unos pesos, y también socios colaboradores. Tenemos proveedores, tenemos entidades sin lucro que también son socios de la cooperativa, un poco para fortalecer el interés general. Esto es un poco lo que nos preocupa, ¿no? Quien es tenedor del parque de vivienda, cuando no es la administración, no es en colaboración con la administración, el modelo cooperativo permite, digamos, a nuestro entender, pues, esta posibilidad de gestión democrática. Entonces, un poco en el modelo cooperativo, claro, en general siempre es a precio de coste, sea en modelo de propiedad o sea en fin de uso, el cooperativo siempre es a precio de coste. Entonces nosotros siempre nos sentimos algo incómodos a veces con los concursos públicos, pero que se entienden, ¿no? Cuando hay un tema de precio, ¿no? Porque al final en el modelo cooperativo siempre la ley de cooperativa obliga a repercutir el coste a las personas socias, porque como no es un tercero, ¿no? Digamos, aquí igual que en una cooperativa de trabajo, digamos, empresario y trabajador es lo mismo, pues aquí no hay intereses contrapuestos entre el inquilino, que no es inquilino porque no hacemos contratos LAU, pero como si lo fuera, es un sistema similar al alquiler y reconocido, por tanto, similar al alquiler. Cesión de uso es. Cesión de uso, pero la relación es societaria, digamos, ¿no? Entonces, por ese motivo que al final, si fuera más caro, pues igualmente se obliga a repercutir a la persona socia, y si es más barata, lo es. Nosotros tenemos, pues a lo mejor un 20 y tanto por ciento de las viviendas que están por debajo de, algo más, por debajo del módulo, porque es el precio de coste, es decir, porque al final nos ha salido más barato. Y esto es una característica propia del modelo cooperativo que bueno, las fundaciones sin duda pues también hay esta lógica sin lucro que no tanto precio de coste, pero también tiene la obligación de reinvertir los excedentes, y entonces al final también prevalece el interés general, ¿no? En Cataluña es cierto que es donde está más implantado o desarrollado, y esto también ha coincidido diferentes ingredientes en este puchero que ha hecho que esto sea así, pero también nos preocupa esta cierta asimetría, ¿no? Porque hay políticas públicas que dependen del Estado y cada vez hay un poco más de desarrollo en Cataluña, y es muy, iba a decir marginal, no, es muy minoritario, digamos, sí, también en otros territorios del Estado. Y es importante que hagamos políticas públicas a nivel de comunidades autónomas en otros sitios del Estado, pero también el gobierno central en este sentido. Aquí se ha producido un ecosistema de economía solidaria rico, se ha producido la realidad de un ecosistema también de finanzas éticas y cooperativas que ha financiado los primeros proyectos antes que banca pública entrara, y se ha producido la existencia de algunas entidades tractoras, digamos, del modelo, como es Ostresic, pero también otras como la Dinamo, otras que también han favorecido, digamos, este elemento tractor, ¿no? Es importante, pues, que haya musculatura, ¿no? Hemos visto administraciones en otros sitios del Estado que han hecho concursos sin antes detectar o hablar con el sector de vivienda cooperativa en función de uso, sin duda, ¿no? Entonces, a este proceso de musculatura, pues bueno, es importante que sea acompañado y que crezcan operadores en este ámbito, cooperativas, equipos técnicos que conozcan el modelo, y esto es un proceso progresivo en ese sentido, ¿no? Esto es otra reflexión que también haría para otras administraciones, digamos, sí, en el resto de España. Después es un modelo también que tanto sirve para complementar el parque público o el suelo público, ¿no? Porque al final es una cesión de derecho de superficie comunitaria, porque al final se cede a una cooperativa que sea de ese edificio solo o sea una cooperativa más grande, como en nuestro caso, que es una sola cooperativa con varios proyectos, pero con un ámbito de decisión de cada proyecto de su edificio, pero un ámbito general para velar por el interés del modelo a nivel de cooperativa, es el caso de Sostres Civic, pero el ecosistema es mucho más diverso, más allá de esta cooperativa. Pues como decía, es complementario a políticas públicas de cesión de suelo público en derecho de superficie, y para nosotros es una colaboración público-cooperativa o público-comunitaria. Al final nos tenemos que plantear los servicios públicos cómo se prestan y se gestionan, y con cuanto mayor participación, mejor, ¿no? Y no va reñido lo digo bien en castellano, sí, ¿no? Sí, sí. No va reñido, digamos, la profesionalidad y la solvencia con la gestión democrática de la cooperativa, porque a veces la sensación, ¿no? Nos pasó al principio con entidades financieras, pero esto de la cooperativa, aquí cómo os ponéis de acuerdo, esto cómo funciona, si hay un conflicto, un poco de perjuicio en relación a esto, ¿no? Entonces, bueno, al cabo de nuestras vidas hay muchas cosas que son gestionadas de forma democrática, pues en todo sentido. Entonces, es algo que es compatible, ¿no? Pero la cooperativa, todas las cooperativas son en régimen democrático, ¿no? Por eso, pero que en la gestión de la vivienda, digamos, sin duda tenemos que diversificar las fuentes y hacerlo todo, ¿no? Por nuestro entender, esto asegura en el modelo cooperativo, en el ámbito de la vivienda, pues este interés general, ¿no? Y en el caso de la vivienda cooperativa en cesión de uso, el hecho de no adjudicar en propiedad, pues garantiza
en un modelo similar al alquiler asequible. ¿Proponéis una adquisición posterior en algún momento determinado de la vida o siempre por parte de la persona es permanente el alquiler? Nunca. Nosotros aquí apostamos por fortalecer un parque público de vivienda social y asequible a largo, o sea, de forma indefinida, que complementariamente esté complementado por, en nuestra visión, como en Austria, en Suiza, en muchos países, por cooperativas con este modelo, digamos, y por supuesto por fundaciones u otras entidades sin lucro que ofrezcan alquiler. Entonces es importante que esté blindado realmente, que nunca las cooperativas puedan adjudicar a la propiedad. Y esto es importante porque en los que son en suelo público está garantizado, pero tenemos bastantes en suelo privado donde no está garantizado esto. Porque el modelo va más allá de la vivienda de protección oficial. Es decir, tenemos proyectos rurales de gente mayor diversos, donde más allá de esto, pues realmente hay riesgo de que... Entonces, esto es uno de los retos, hacer como Suiza, como Uruguay, como el Quebec, que es que blindar el modelo para que nunca una cooperativa de ese tipo pueda... Pero el cooperativista puede ceder sus derechos de la cooperativa, irse porque no quiere estar allí. ¿Qué pasa? Él se va y... No. Pasa, insisto, nosotros cada vez más estamos legislando para que sea como más parecido al alquiler. Igual que uno que está en alquiler, pues no puede, más allá de por supuesto, casos de convivencia, que aquí también los regulamos. En el caso del alquiler, claro, la ley de arrendamientos urbanos ya lo regula. Aquí es la legislación cooperativa y la autorregulación cooperativa, es decir, pero la ley de cooperativa lo que estamos impulsando son modificaciones para realmente garantizar que no haya alguna cooperativa que permita que el inquilino escoja, o el cesionario, el socio escoge quién viene. Esto para nosotros es clave que sea con criterios claros y transparentes por parte de la cooperativa, o en muchos casos de acuerdo con la administración, ¿no? Pero claro, cuando entra el cooperativista tiene que aportar una parte importante, porque no entra pagando solamente la renta de alquiler. Claro. Hay una aportación para formar parte de la cooperativa, ¿no? Esto es una pregunta importante, porque claro, esto pasa en cualquier cooperativa, tiene que haber capital social, pero esto puede ser 7 euros, ¿no? Como se paga en la cooperativa de consumo Abacus, que muchos de vosotros y muchas a lo mejor pues conocéis, puede ser de 5.000 euros en las cooperativas de trabajo. Y claro, aquí el capital social mínimo para formar parte a veces es muy bajo. ¿Qué es lo que hace que sea algo más caro? Que está cofinanciando a veces el precio de la vivienda. Claro. Porque como la cooperativa no tiene un inversor que vaya a recuperar, digamos, esta rentabilidad, la propiedad son los propios socios y socias. Entonces, ¿qué pasa? La promoción, esto nos dicen, no, lo vuestro es más caro. No, la promoción cuesta lo mismo. A veces esto siempre, Manel, nos pasa siempre. La promoción cuesta lo mismo. Lo haga, la administración pública a lo mejor es un poco diferente, pero lo haga la fundación, lo haga una cooperativa, lo haga un promotor. En términos de mercado, la promoción cuesta lo mismo. ¿Cómo lo cofinancias? Si el banco solo te da el 80% y hay subvenciones insuficientes para cubrir el restante, pues claro, a la empresa, que en este caso es una cooperativa sin lucro, forma parte de los socios, tienen que aportar. Entonces, aquí hay proyectos que ponen 2.000 euros, que es poco diferente a una fianza, como en el caso de alquiler, y proyectos que a lo mejor no cuentan con ayuda pública, que sin duda es importante. Pero es importante entender que esto no es un requisito del modelo, sino que es una situación en la hoja de cálculo. De la hoja de cálculo. Inicial, sobre todo cuando no hay políticas públicas suficientes, o en algunas comunidades donde no han podido acceder a las ayudas públicas para vivienda de protección oficial, donde se hacen proyectos a escote, digamos, a pulmón, y hay proyectos pues, que gente se agrupa para tener una vivienda en este modelo y que nunca será propietario, porque quiere, porque no hay ninguna subvención, ninguna financiación pública, ni suelo público que lo condicione. Entonces, claro, en estos casos pues sí que hay una cofinanciación importante. Perfecto, ¿no? Perfecto. Muy bien, David, ajustado al tiempo. Sí, te quería decir un par o tres de retos, tengo un minuto. Venga, un minuto. Si no, lo hacemos después, no te preocupes. Un minuto. Vale. No, iba a comentar también la importancia de que el modelo cooperativo permite también a operar a nivel privado, es decir, como decía, es importante en suelo público también porque esta dimensión, pero que también, si tiene sobre todo ayudas públicas suficientes, tenemos capacidad para adquirir suelo, para adquirir vivienda y por tanto desmercantilizar a partir del parque existente. Nosotros en este caso hemos comprado 7 edificios en Cataluña, algunos por tanteo retracto, otros no, digamos ya construidos, y es una forma por tanto también de hacer vivienda social y asequible. Y comentar que sí que una de las cosas que nos perjudica más es el tema fiscal, ¿no? Porque igual que nuestros primos, primas y hermanos, que son las fundaciones que hacen alquiler, pues tienen un régimen fiscal específico, nosotros al final pagamos igual que una pyme, ¿no? Porque cuando se hizo el régimen fiscal de cooperativas en el año 90 no existíamos. Entonces, otro tipo de cooperativas tienen un régimen fiscal especial, las cooperativas de vivienda en acción de uso no. Y hasta
las SOCIMIs, también las que os dedicáis a vivienda social, sin duda, por suerte, pues, miro Manel con la característica de Alas, ¿no?, a un régimen fiscal más favorable. Y esto es una incoherencia y una anomalía, por ejemplo, en Europa, que también favorecería el modelo. Pero gracias. Perfecto, David. Bien, pues de todos modos, luego tenemos la oportunidad de que el público pues, haga preguntas que seguramente irán dirigidas a las cooperativas, ¿no? Y tenemos otro modelo, el modelo que Donato con Cebasa se basa por sí sola, ya tiene su propio modelo, aunque estamos hablando del modelo Cebasa con el área metropolitana, con HMB, ¿no? Sí. Cuéntanos, Donato, este modelo, tanto el de Cebasa puro y duro, como el promotor normal y corriente, digamos, y este mixto, empresa mixta. Muy bien, muy bien. Pues muy encantado. Ante todo, muchas gracias, José María, gracias al Ayuntamiento de Barcelona. Y bueno, en primera instancia trataré de dar respuesta a la pregunta que has hecho. ¿Cómo podemos, formas, en fin, yo te diría que formas son válidas todas. Yo creo que incluso tenemos que sumarlas para poder abordar el reto que tenemos por delante. Pero fundamentalmente tenemos que hacer viviendas en cantidad suficiente y al precio adecuado. Yo creo que ese es el gran reto. Comentaba Jerónimo la afluencia de nuevos visitantes a Madrid. Seguro que lo habéis visto en otras ponencias, pero bueno, tenemos una creación neta de hogares, según el Instituto Nacional de Estadística, de 200.000 nuevos hogares netos cada año. Estamos construyendo más o menos unas 100.000 viviendas. Es decir, cada año se genera un déficit de 100.000 viviendas y llevamos varios años ya acumulando este déficit. Pero si entramos un poco en detalle, que antes lo has apuntado tú también, esto no es proporcional, no es homogéneo, porque de las 100.000 viviendas que estamos construyendo, prácticamente 90.000 son viviendas libres y solamente del orden de las 10.000 son viviendas protegidas. Es decir, que si asumimos que de los nuevos desarrollos, de las nuevas viviendas, un 40% más o menos deberían de ser viviendas asequibles, de hecho los nuevos planeamientos, aunque para nosotros los nuevos planeamientos son los de hace 20 años, porque escasean los nuevos planeamientos, pero los nuevos planeamientos contemplan reservas del 40% para vivienda asequible. Por lo tanto, es una asunción bastante razonable. Pues tendríamos que, de las 200.000 viviendas, deberíamos de tener 120.000 viviendas libres y 80.000 viviendas asequibles cada año. Pues no estamos en ese punto. De viviendas libres sería necesario construir en torno al 30% más, pero vamos, estamos en un orden parecido. Y vivienda asequible, si son necesarias 80.000, estamos construyendo más o menos del orden de las 10.000. Esto desde hace bastantes años. Esto quiere decir que tendríamos que multiplicar las viviendas asequibles que estamos promoviendo por un mínimo de 8. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los demandantes de vivienda asequible, que por características económicas, ingresos y demás, deberían de buscar una solución habitacional en la vivienda asequible, no encuentran respuesta y tienen que ir al mercado de vivienda libre. Y eso está ocasionando muchos de los problemas que estamos viendo ahora, de falta de capacidad, de colapso de los ingresos de las familias para acceder a las viviendas. Por lo tanto, la respuesta desde mi punto de vista es tenemos que hacer muchas más viviendas y tenemos que hacerlas a un precio adecuado. Nosotros somos una sociedad anónima y nos dedicamos a esto básicamente en exclusiva a promover vivienda protegida para destinar al alquiler desde hace más de 50 años, concretamente desde el año 1968. Participamos en 2 sociedades mixtas, una desde el año 2005, que es SBD Lloguer Social, una sociedad mixta que tenemos con el Ayuntamiento de Sabadell, que también se hizo mediante un proceso de licitación pública y demás, en la que tenemos actualmente 600 viviendas con un precio medio de 6,87 euros por metro cuadrado útil. Esto representa más o menos prácticamente un 25% por debajo de lo que correspondería como límite por el módulo aplicable y demás. El conjunto de viviendas de Cebasa, unas 2.500, nuestro precio medio es 7,76 euros metro cuadrado útil, prácticamente también un 25% por debajo del precio máximo de referencia. Y nuestros inquilinos están pagando entre el 30 y el 35% de sus ingresos, lo están destinando al pago del alquiler. Es decir, que digamos que mantenemos un marco bastante equilibrado. ¿Qué problema tenemos actualmente? Pues tenemos un problema
y es que estos precios actualmente no se pueden ofrecer ni en broma. O sea, es imposible producir viviendas actualmente para alquilarlas a estos precios. Y no es posible, fundamentalmente, por varias cosas. Una, por el coste fiscal que tiene actualmente el alquiler. En estas sociedades mixtas nosotros estamos pagando un IVA promedio del 15%. 10% en la construcción, 21% en costes indirectos y 21% en todos los costes asociados al derecho de superficie. Es decir, 21% del canon y 21% del valor que tendrá el edificio en el momento que retorne a la administración. Y eso supone un 15%, ¿no? Esto es un 15%. Como si fuese un IVA del 15%. Sí, entre el 10% unos conceptos y 21% otros. Que es un mayor coste de la producción, porque eso no se puede repercutir. Hay una parte que afecta a un mayor coste de producción y otra parte que afecta a un mayor coste en la explotación. El conjunto, esto es, representa un 15% del precio. Tenemos impuesto de sociedades del 15%. Del 15% más o menos sobre los ingresos. Nosotros somos una compañía especialmente eficiente, tanto en Cebasa como en las sociedades mixtas con las que operamos. Y por lo tanto tenemos que generar un excedente para retribuir al capital, para atender los servicios de la deuda y demás, ¿no? ¿Y no tenéis bonificación del impuesto de sociedades? Tenemos una bonificación del 40% en sede de la sociedad, es decir, pagamos un 15% en la sociedad, pero luego reparto de dividendos tenemos un 12,5% adicional. Es decir, tenemos un tipo impositivo por encima del tipo impositivo general. Es una anomalía absoluta, pero es lo que tenemos actualmente. Este precio que muchos se piensan que lo paga el promotor, o estos costes, en realidad todo esto acaba siendo repercutido en el alquiler, en el precio, porque ese precio de alquiler es el que tiene que soportar todo el modelo económico. Por lo tanto, ahí tenemos un problema y es que todo esto acaba repercutiendo en un incremento del precio del alquiler. Y por último, también tenemos que pagar las cargas patrimoniales. Es decir, cuando el edificio retorna a la administración, ese valor, digamos, la administración entrega un suelo y recibe un suelo y un edificio. Aquí tenemos un incremento patrimonial. El incremento patrimonial es el valor del edificio. Sobre eso, un 21%, como he comentado, de IVA. Pero el valor del edificio también lo acaba pagando el alquiler. Por lo tanto, acabamos teniendo un coste del 46%. Si tenemos que tomar como referencia, o si son fórmulas de colaboración público-privada, que en definitiva tienen que haber diferentes fórmulas, porque creo que todas son complementarias, todas cumplen su función y todas suman en el objetivo de ofrecer una vivienda en el número, en la cantidad, en el volumen suficiente y al precio adecuado, pues respecto a que lo hiciera un promotor público, por ejemplo Jerónimo, tenemos un coste directo que prácticamente duplica el del promotor público. O sea, la única forma que tenemos de compensar estos desequilibrios son dos. Una, siendo especialmente eficientes. De hecho, habéis hablado de París, 100.000 viviendas, 2.800 empleados. Ostras, me encantaría tener la cuenta de resultados de esta sociedad de vivienda, porque digamos que una sociedad de vivienda que es intensiva en capital, pues tiene que ser capaz también de generar excedentes para mantener el parque, para reinvertir y demás, ¿no? Por lo tanto, estos componentes son componentes que nos dificultan mucho y que acaban encareciendo el precio. Tanto lo encarecen que acaba siendo bastante más caro acceder a la vivienda asequible mediante la fórmula del alquiler que con cualquier otra fórmula. Más barato acceder a la vivienda asequible mediante la compra del derecho de superficie por parte de las familias o acceder a la compra de la total propiedad por parte de las familias. El coste final que acaban soportando será inferior al del alquiler. Por lo tanto, si queremos hacer una política pública basada en la vivienda en alquiler, lo que tenemos que hacer es ser capaces de que el alquiler sea más barato que cualquier otra fórmula de compra, porque si no lo que estaremos haciendo es condenando a la población. Cuando hablo de costes, también tenemos otro coste diferencial. El coste de capital de una empresa como nosotros, o de una cooperativa, o cualquier otra fórmula, fundaciones y demás, acaba siendo un coste de capital muy superior al coste de capital de una familia cuando compra una vivienda o compra un derecho a superficie. Nosotros difícilmente nos financiamos, y somos de los que tenemos mejores condiciones de financiación a nivel corporativo, pues nunca por debajo del 3,5%. Cualquier familia, por aquí a lo mejor hay algún ejemplo de alguien que se haya comprado una vivienda recientemente, puede financiarse en la compra de una vivienda al 2%. Ese diferencial también lo paga el inquilino.
Y ese diferencial en gran medida es por la sobrecarga, digamos, el mayor consumo de capital que desde la Unión Europea se asignan a los bancos cuando financian hipotecariamente al sector inmobiliario. O sea, hay un conjunto de factores que están penalizando absolutamente la política por la que más está apostando todas las administraciones públicas. Aquí yo haría una recomendación clarísima. Señores de la Administración, la ideología la compartimos todos. Yo creo que todos coincidimos en que tenemos que hacer vivienda asequible en cantidad suficiente y al precio adecuado. Pero hay que hacer números y ver las consecuencias de las políticas que vamos tomando. Hay que pensar mucho más en la población y pensar menos en los mensajes políticos y pensar menos en el patrimonio propio y demás. Yo creo que si la responsabilidad de vivienda estuviese dentro de la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, funcionaba la cosa. Siempre lo he dicho, que el día que la competencia en materia de vivienda dependa del Ministerio de Hacienda, quiere decir que se va a empezar a solucionar. Claro, ahí funcionará. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias, hoy por hoy el desarrollo de suelo es la materia prima. Y actualmente en el desarrollo de suelo, al menos aquí en Cataluña, vamos a una lentitud tremenda. Tendríamos que tener ahora desarrollo de suelo. De suelo hemos hablado en la mesa anterior, es que hemos desarrollado todas las dificultades que nos encontramos, promotores públicos, privados. ¿Y os habéis puesto a llorar o no? Bueno, pues ya te digo yo que sí. Bueno, muchas gracias, Donato. Estamos cumpliendo ahora mismo con el horario previsto, ¿vale? Con independencia de que podamos alargarlo luego un poco más. Y ahora nos gustaría escuchar a Liliana Reyes, de Comisiones Obreras, en este caso, cuál es su perspectiva de la situación que estamos viviendo. Además, un elemento fundamental que es el de las migraciones. Importantísimo, importante cantidad de personas que todos los años vienen a España a residir, y eso también están generando la necesidad de vivienda para estas personas. Se aumenta ese número de hogares netos que hablaba antes Donato, que se creaban anualmente, 200.000. No sé si ha incluido ahí también las personas que vienen del extranjero a vivir aquí y a trabajar. Por supuesto. Están incluidos, por lo tanto. Liliana Reyes, de Comisión Obrera, cuéntanos tu opinión al respecto. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo primero decir que vengo en representación de Comisiones Obreras de Cataluña, y que eso quiere decir que, en primer lugar, represento los intereses de más de 147.000 afiliados aquí en Cataluña, y de más de 24.000 delegados y delegadas también, que de alguna manera negocian las condiciones laborales de más de 1 millón de personas, 1,5 millones más o menos, en Cataluña. Nosotros constantemente hacemos encuestas y hacemos procesos participativos con la afiliación y con las plantillas en los centros de trabajo, y en los últimos 2 años hemos hecho 2 procesos de esta naturaleza, y nos han trasladado, más allá de la afiliación, también en las plantillas en los centros de trabajo, que después de los salarios, la vivienda es la mayor preocupación que tienen en la vida. Entonces, por lo tanto, la clase trabajadora tiene ahora mismo 2 preocupaciones: los salarios y la vivienda. Y resulta que el equilibrio entre los salarios y el precio de la vivienda pues no existe, sigue desequilibrado. ¿Qué pasa? Que nosotros, a pesar de que hemos conseguido en los últimos años mejoras salariales y mejoras en la negociación colectiva y mejoras en la contratación indefinida, y que finalmente se ha aplicado muchos de los beneficios que se han conseguido en la reforma laboral, la clase trabajadora está viendo que se diluye. Le aumenta el salario, pero finalmente, como aumenta tanto el alquiler, pues sigue destinando no el mismo porcentaje, que ya era 40, 50% o más del salario destinado a los gastos de la vivienda, sino que incluso más. Por lo tanto, se está diluyendo las conquistas. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Y la propuesta nace a partir de lo que nos trasladan después de estos procesos participativos. La propuesta de modelo de producción de vivienda, más allá de la construcción, que sí que sabemos que es una de ellas y que estamos de acuerdo, es
por una parte, las medidas estructurales que son de este tipo, que van más a mediano y largo plazo y que sabemos que necesitamos vivienda y dar solución a la demanda y tal, pero por otra, las medidas coyunturales de corto plazo que sí que tienen que ver con la recuperación de vivienda, con la movilización de vivienda vacía, y cuando hablo de recuperación de vivienda, hablo de todas estas viviendas que no tienen uso residencial. Y que entonces, porque hemos encontrado, de hecho hay un estudio que se presentó esta misma semana del Consejo Económico y Social de Barcelona que pone de manifiesto que no es que falte vivienda, es que está mal repartida y que además habrá que ver cómo se está usando la vivienda, qué uso tiene. ¿Todas las viviendas en Cataluña o en la región metropolitana de Barcelona están destinadas a uso residencial? No. Por lo tanto, esto habría que mirarlo, porque entonces no se está, por una parte, respetando o garantizando la función social de la vivienda, que esto por una parte hay que garantizarlo, y también estamos a favor de las medidas regulatorias del mercado, por supuesto. Hace 5 años yo decía hay que intervenir el mercado y la gente se asustaba, ¿no? Ahora, y ya lo dijo hace 2 días, ¿no? O sea, ya tenemos que intervenir el mercado, hay que hacer contención de precios, hay que hacer medidas coyunturales para que pueda la clase trabajadora acceder. ¿Cuál es el problema de que no pueda acceder? Porque es lo que estamos viviendo. No podemos acceder a una vivienda. La clase trabajadora no podemos acceder a una vivienda digna, en condiciones dignas. ¿Por qué? Porque las condiciones del acceso a la vivienda las pone el mercado privado. No hay gestión pública de la vivienda en este país. Y no solamente me refiero a que no hay vivienda pública, que es verdad que no hay. Menos del 3% de la vivienda en Cataluña es de protección oficial. Por lo tanto, estamos muy lejos de lo que se necesita. Pero es que tampoco hay gestión pública de la vivienda. Si tú quieres buscar una vivienda, tienes que ir a los portales privados o a las inmobiliarias privadas, o tienes que ir al mercado privado. Por lo tanto, aquí tenemos un reto también de administraciones públicas. Hay que fortalecer las oficinas municipales y de vivienda para que sean realmente de gestión pública, de intermediación. Muchas veces se habla, es que el propietario no tiene seguridad jurídica y tal. Bueno, pues hay que hacer intermediación. Hay que hacer que los propietarios pongan en alquiler sus viviendas y a un precio el plan de Madrid, ¿no? El que vuestro era, ¿no? El plan de ellos, que le captan esa vivienda, al propietario le da la seguridad de cobrar y de buscar el inquilino. Perdón. Pero es que estamos solos. Propietario e inquilino estamos solos. Necesitamos también un organismo, algo que gestione, ¿no? De manera pública. Y de esta manera, pues bueno, hablando de la gestión pública, pues sí, una de las soluciones que vemos, además de la recuperación de viviendas, de la compra a través del tanteig retracta, de la rehabilitación, de la producción, es decir, la construcción. Sí que estamos a favor de construir vivienda nueva, sabemos que se necesita, pero primero, ¿cuántas viviendas se necesitan? ¿Cuál es la demanda? ¿En qué ciudades? Porque todo se tiene que construir en Barcelona. Quizá no, quizá habría que ver en dónde. Y más allá del área metropolitana habría que valorar. Y creemos también que es un ámbito transversal, porque no solamente se trata de vivienda, sino también de planificación urbanística y también de planificación de movilidad sostenible y eficiente. Los trabajadores que están siendo expulsados de Barcelona y más allá del área metropolitana, que actualmente es más del 50% de trabajadores que venimos fuera de la ciudad, tenemos que venir en transporte público que no siempre es sostenible ni eficiente. Por lo tanto, es más allá, ¿no?, el problema. En cuanto a la construcción de viviendas, nosotros estamos a favor de la construcción de viviendas, sobre todo que sea de protección oficial, y que si es de producción privada, creemos que se debe de sostener no solamente el 30% destinado a protección oficial, sino que iría más allá para que se pueda equilibrar el mercado y que se pueda garantizar el derecho a la vivienda, porque creemos que si no se regulan las condiciones de competencia no se garantiza el derecho. Y ahora mismo no se están regulando las condiciones de competencia. Hay que destinar del 30 al 50% de las viviendas
de producción privada a la protección oficial, porque si no, la gente va a ser expulsada de esos barrios. Y bueno, ya está siendo expulsada de esos barrios, con todas las consecuencias que tiene no solamente personales, sino también en los niños y adolescentes están rompiendo toda la socialización que pueden ir construyendo en el barrio y en las escuelas. Y también están rompiendo la charcha o la red que se podía hacer a nivel vecinal. No tenemos ya red con los vecinos, porque más de la mitad de los catalanes y catalanas nos hemos cambiado en los últimos 5 años de vivienda. No tenemos ancla. Sí. ¿Vale? Entonces, la construcción de vivienda de protección oficial ha de ser de cualificación indefinida, porque ya nos ha pasado que se ha perdido la cualificación de protección oficial y estas viviendas han entrado al mercado y creemos que no podemos permitirlo de nuevo. ¿A qué precio se va a poner esta vivienda? Porque ¿quién va a poder acceder a la vivienda de protección oficial y cómo? Porque también hay que tener una entrada, ¿no?, para un ahorro. Y la clase trabajadora no puede ahorrar en este momento, la que tiene un salario mediano no puede ahorrar en este momento. Por eso está la propuesta nuestra de comisiones obreras a nivel estatal del Fondo de Financiamiento Público, que no es algo nuevo, ya está en otros países y funciona en otros países no solamente del norte global, también del sur global, funcionan este tipo de organismos públicos, de entidades de financiamiento público, que se trata de poder dar un crédito, ¿no?, a las personas que necesiten una vivienda y facilitar el acceso de esta manera con dinero que no cueste caro. Ahora mismo existe, tanto en el estatal como en muchas autonomías, el financiamiento para poder acceder a la parte, ese 20% que no cubre la hipoteca, para que la hipoteca pueda llegar incluso hasta el 100%. Puede llegar al 100%, y ese 20% está avalado por las administraciones públicas, bien con fondos públicos del propio ICO, o bien puede ser fondos de algún tipo privado, como el fondo que Comisiones Obreras ha puesto en manifiesto en muchas ocasiones, en el cual estamos bastante de acuerdo. Creemos que se ha de impulsar este fondo, que es urgente, que es necesario, que no podemos seguir en manos de las entidades bancarias privadas, y que, bueno, que es esto, ¿no?, que además la producción de vivienda de protección oficial ha de ser por promotores sociales, bien sin ánimo de lucro o con lucro limitado, porque no estamos ahora para que la vivienda sea un negocio. Hemos de pensar que hemos de cambiar el modelo y que hemos de garantizar que los jóvenes puedan emanciparse, que tengan un verdadero acceso a la vivienda digna, porque destinar más del 30% de nuestros salarios quiere decir que te estás quitando de otras necesidades básicas. Si no dejas de pagar la vivienda, bueno, pues entonces o no comes bien o no cubres las necesidades básicas. No te formas bien, no te puedes pagar un curso de formación que puedas... Por lo tanto, estamos con trabajadores pobres, aún teniendo un salario... Más a más, que se dice, ¿no? Aquí, más a más. Muy bien, Liliana, muchas gracias. Volveremos luego con las preguntas del público y vamos a concluir esta ronda de intervenciones y de modelo, con otro modelo, modelo Salas, modelo de la Fundación Salas, también con muchísima experiencia, con muchos años de bagaje en este mundo de la vivienda protegida, asequible, social o como podamos llamarla. Así que cuéntanos, Manuel. Pues muchas gracias por invitarnos a dar nuestra posición y a presentarnos. Yo tenía una intervención articulada entre quiénes somos, qué es lo que hacemos, que tiene que ver con el quiénes somos y qué posición tenemos respecto a los problemas de la vivienda en general. Lo que pasa es que cuando eres el último en intervenir, después de 4 intervenciones, vas como cambiando las ideas, ¿eh? Y también sé que el público está aquí a la 1 del mediodía, lleva 4 horas y se debe estar empezando a dormir. Entonces yo empezaré diciendo que creo a estas alturas, y llevo 30 años en esto, creo que el problema de la vivienda está ahí y no se resuelve porque no hay voluntad de que se resuelva. No hay una voluntad mayoritaria de que el problema se resuelva porque el 85% de las personas de este país son propietarios de vivienda. Entonces ese 85% no tiene una afectación todavía real de ese problema a la vivienda y le ha ido muy bien que esa vivienda de la que es propietario cada año valga más.
Y la vivienda es hoy día el patrimonio principal de las familias. Entonces, esto de que baje el precio de la vivienda no es algo que globalmente se vea bien. Luego tenemos una parte importante de la sociedad que normalmente es los recién llegados y los jóvenes, que esos sí que tienen y van a tener un problema de la vivienda, porque ya el problema de la vivienda hoy no es un problema que vaya por clases. Yo ya discrimino un poco entre trabajadores o propietarios. Yo creo que las clases sociales hoy día se van a ver partidas, porque el problema de la vivienda lo que distingue es entre una gente que tenemos una edad y que pudimos acceder a esa vivienda y a tener un patrimonio consolidado desde hace ya unos cuantos años, y que entre otros muchos aspectos, como el incremento de la población, que explicaba antes Jerónimo, que en Barcelona, provincia y Madrid se acerca a las 90.000 personas por año que llegan, pero que afecta también críticamente a Baleares y a toda la costa. Además de eso y de la reducción del número de personas por vivienda, tenemos el incremento de la esperanza de vida. El incremento de la esperanza de vida, que es un aspecto que afecta fundamentalmente al mercado de la vivienda, porque es que los que tenemos 50 y 60 hemos decidido no morirnos de momento y vamos a seguir aquí 20 y pico años más, ¿no? Yo siempre pongo a mi madre de ejemplo, que tiene 83, se ha quedado la casa familiar con 4 habitaciones para ella sola y no piensa morirse a corto plazo, con lo cual no vamos a heredar y ya no sé si mis hijos heredarán a tiempo de poder utilizar esa vivienda. Antes la gente se moría en 60s. Y los patrimonios circulaban más rápido. Entonces ahora ahí hay una discriminación entre una gente mayor... Hay un empeño en no morirse, ¿verdad? Entre los de edad media y gente mayor, que acumulamos el patrimonio, acumulamos las posiciones directivas, acumulamos un estatus, y la gente joven que tiene una gran dificultad de acceder a ese mercado de la vivienda. Y ahí es donde va a haber una rotura de la sociedad si no intervenimos de una manera radical. Nosotros, y vuelvo a mi discurso original, nosotros somos Salas, somos una empresa local, familiar de aquí, somos 2 socios, no somos un fondo de inversión, yo soy arquitecto, mi socio es aparejador. Salas se fundó hace 30 años con el objetivo de proveer de viviendas de una manera más accesible que no el mercado de los promotores de aquella época, que era diferente, mucho más vinculado a una inversión económica, con el objetivo de que la promoción de viviendas, que para nosotros es producir viviendas, nosotros somos productores, en otras entidades es un sistema para generar beneficios económicos. Al final, las promotoras hoy día, en un buen porcentaje, son propiedad de fondos de inversión, que no tienen como objetivo promover viviendas, tienen como objetivo ganar dinero. Y la promoción de viviendas es el medio para su objetivo, ¿no? En nuestro caso, y en algunas otras de las empresas, y aquí estamos representados los más próximos a este modelo, la promoción de viviendas es nuestra actividad industrial. Entonces, nosotros somos una empresa formada con arquitectos, técnicos, con constructora, con comerciales, con abogados, con financieros. Somos una empresa que produce las viviendas. Somos 300 y pico personas en plantilla, tenemos en marcha unas 4.000 viviendas, tenemos ya 700 en alquiler, todas de protección oficial, todas por debajo de precios de mercado. Tenemos 1.500 en marcha en Barcelona, en Cataluña para alquiler asequible, y unas 1.000 ahora en la Comunidad de Madrid también en marcha. Estamos concursando en Baleares y está por aquí la Junta de Andalucía, que también queremos acercarnos próximamente por allí. Porque al final el problema de la vivienda es transversal. Está ocurriendo no en todo el país, está ocurriendo en todas las metrópolis del país, porque la vivienda está vinculada a la demanda, y la demanda la generan los cambios de modelos familiares, que, como explicaba antes, incluyen esa prolongación de la etapa vital, pero también tiene mucha afectación por la inmigración, o los movimientos migratorios externos al país, o los propios movimientos interiores, ¿no?, del país. Entonces actuamos en esas 4 ubicaciones, en esas 3 ubicaciones de momento: Cataluña, Baleares y Madrid. También hacemos una parte de provisión de viviendas en venta, viviendas libres para esa clase media o media alta acomodada, que puede gastarse 300 o 500.000 euros en una vivienda, y a la que también le proveemos una vivienda. Nosotros defendemos nuestra profesión más allá de posicionamientos políticos. Nosotros proveemos de vivienda porque hay una demanda de vivienda. La demanda de vivienda libre ahora mismo es minoritaria en nuestra actividad,
Pues porque es minoritaria en la sociedad, ¿no? La mayor parte de la vivienda que se demanda es la vivienda asequible, porque la mayor parte de la sociedad tiene menos recursos. En todos estos programas, el grueso de los programas que estamos haciendo son programas de colaboración público-privadas. Nosotros ya en el año 2004 creamos la Fundación Salas, que es una parte de nuestra estructura que se dedica a realizar la misma actividad de promoción, pero sin ánimo de lucro. Al final es una posición que no es mía, pero que sí que es de mi socio, de que los que nos dedicamos a este mundo de la vivienda y de la producción de vivienda y nos ha ido bien con ello, debemos retornar una parte de nuestra actividad pues como nuestra responsabilidad social, ¿no? Y la Fundación Salas, que ya desde el 2018 se dedica en exclusiva a la producción de vivienda asequible en alquiler y alguna cosa que hacemos en venta, no tiene ánimo de lucro, sino que busca equilibrar sus costes e ingresos en un modelo similar a los compañeros de las cooperativas que nos vamos encontrando habitualmente. Lo único que en nuestro caso no es para nuestros socios, nosotros no tenemos socios, sino que es para los demandantes de vivienda vía registros oficiales. Esos modelos, de los cuales no son tan novedosos. Nuestro primer edificio está entregado ya en el 2012, hace 13 años. O sea que llevamos años haciéndolo, lo que pasa es que la crisis inmobiliaria nos puso a todos en el banquillo durante unos cuantos años. Pero ahora mismo pues hay 700 viviendas ya funcionando y, como digo, otras 2.500 en marcha. Están basados en un modelo y no voy a entrar en el tema de los costes, pues porque Donato ya nos da un máster cada vez que lo oímos. El modelo es muy crítico, realmente no funciona, o sea, no funciona para hacerlo a gran escala. ¿Cuándo conseguimos hacerlo? Necesitamos que la Administración nos ceda suelo y a pesar de que nos lo ceda de manera gratuita o con cánones muy pequeños, tenemos una carga fiscal sobre él, pero como mínimo ese suelo nos lo tienen que aportar. Si nosotros tenemos que comprarlo, va a ser muy difícil. Y luego necesitamos financiación a un precio asequible. Como también explicaba Donato, pues cómo es que una familia para comprar una vivienda puede acceder a una hipoteca tipo fijo del 2% o por debajo incluso, y en cambio nosotros, que estamos haciendo un parque de viviendas público, semipúblico, tengamos que pagar un 3,6 o un 3,8 o un 4, ¿no? Entonces, aquí sí que la Generalitat nos ha empezado a entender y a escuchar y ahora estamos pagando 2,95, que sigo un punto por más caro que el mercado, y ahora parece que nos bajarán hasta un 2,15 o así. Bueno, por ahí caminamos. Pero con esas cifras, incluso con el suelo prácticamente gratuito y una financiación en ese entorno del 2 y pico %, nosotros podríamos generar viviendas en un entorno de 10,5 euros metro cuadrado útil. Para el que tenga números en la cabeza, un piso de 60 metros, pues estaríamos en 700, al que luego le añades a veces parking, que nos obligan y gastos comunitarios y acaba estando en 800, una vivienda de 60 metros. Sí. Una vivienda de 80 metros nos vamos a los 1.000 y pico. Eso para mucha clase trabajadora tampoco es suficiente. A partir de ahí, ¿qué necesitamos? Financiación pública, ayuda pública, fondo perdido. Si yo, en un equilibrio, y hablo yo desde mi posición de fundación sin ánimo de lucro, claro, si además le quieres generar un lucro económico para generar fondos, pues olvídate, ¿no? Desde nuestra posición podríamos estar en esos 10 y algo. Si queremos bajarlo, porque sabemos que en ubicaciones y para cierto sector de demanda tenemos que hacerlo a 8 o a 7 euros, necesitamos subvención. Y esa subvención tiene que venir de presupuestos públicos, sin más, pero igual que las carreteras se pagan con presupuestos públicos y las bibliotecas y las piscinas. Es que tenemos una piscina pública en cada municipio y no tenemos un parque de viviendas. Entonces aquí, por eso yo decía antes de que no hay voluntad de hacerlo. Si hubiera voluntad, cogemos recursos públicos y los ponemos a hacer viviendas. Ahora veréis cómo acabamos comprando armas y ampliando el ministerio, porque hay un interés. Hay un interés de todos, que a mí nadie me ha preguntado, pero hay un interés y acabaremos gastando presupuesto en eso. En el mundo de la vivienda seguimos navegando con políticas a corto plazo. Nuestros modelos requieren inversión y proyectos a largo plazo. Necesitamos generar suelo, necesitamos poner recursos públicos y necesitamos empresas que desarrollen eso. Y esa voluntad no la vemos. Fíjate que de los 4 modelos que se han expuesto aquí, todos,
al final acabamos, yo me incluyo, acabamos con, para la cooperativa, por ejemplo, hombre, si hay ayudas públicas, el socio cooperativista, ese fondo social, tendrá que poner una parte de dinero más o menos en función de la aportación pública. Le pasan a ellos. Promotores públicos, hombre, nosotros podemos poner el alquiler en función, evidentemente, del 30% de los ingresos familiares a quién va dirigido. Nosotros dirigimos fundamentalmente a las clases con menos recursos. Pues tenemos que bajar el precio del alquiler, necesitamos más subvención. El privado se basa, lo acaba de decir, tenemos una fiscalidad tremenda, necesitamos ayuda si queremos poner el precio más bajo. Otro modelo, como el de la Fundación, efectivamente necesitamos. Y claro, cualquiera que lo vea dice, hombre, con dinero público ajeno es todo muy fácil, pero es que es así. Es que es así. Y tenemos nuestro porcentaje destinado a vivienda, nuestro presupuesto, no digo presupuesto general del Estado, sino la inversión pública de todos los poderes públicos, todas las administraciones públicas en materia de vivienda respecto del PIB, no con P, con B, con PIB, es del 0,219, ¿vale? Tenemos un 1% en defensa por ahora, un 6,7% en sanidad, por ejemplo. Entonces, con un 0,219 no llegamos. No llegamos. Necesitamos incluso el propio observatorio de la vivienda del Bilbao. Si me permites, te haré otra pregunta. ¿Sí? Como tienes los datos así muy en la cabeza, ¿sabes cuánto recauda el Estado por conceptos relacionados con la vivienda? Me lo dijeron la semana pasada, los promotores privados. Bien. La asociación de promotores. Bien. ¿Qué porcentaje es? No me acuerdo, no recuerdo, pero me lo dijeron. Y yo le contesté lo que te iba a contestar. El 6% de los presupuestos generales del Estado. Sí, claro. O sea, pero, verá, tampoco podemos, si me permitís, que yo haga esta intervención, verá, los impuestos que están asociados a la vivienda, dices, hombre, porque tengan un retorno, pero es que, verá, luego tenemos que tener las calles, tenemos que tener equipamiento, tenemos que tener otros servicios públicos, está claro. Vivienda. Y vivienda, ¿no? Pero Pero somos campeones en no eso. tener viviendas. Somos campeones en recaudación. Ojo, que yo no estoy defendiendo, al contrario, si lo que nosotros desde AVS, en nuestro esquema que siempre trasladamos cuando nos reunimos con los poderes públicos, y es de al menos un 1%. De hecho, ahora mismo tenemos hemos elaborado un pacto por la vivienda, el grupo de expertos, de personas expertas de AVS, donde pedimos un 0,5%, tampoco pedimos ni siquiera. No, pero si te acaban de decir que es la segunda preocupación de los trabajadores, Claro, que somos el país. es. Entonces, si es la primera preocupación o la segunda, no un 1, un 5. Sí. Pero es que cojamos el presupuesto del Ministerio de Fomento. O sea, este país tiene unos trenes estupendos, unos aeropuertos estupendos y unas carreteras estupendas porque el Ministerio de Fomento ha estado dirigido por ingenieros y constructoras que se ganaban muy bien la vida. Si a ciertas constructoras muy grandes del país se hubieran dedicado a hacer vivienda, tendríamos un parque de vivienda. Pero como se dedicaban a hacer carreteras y puertos y aeropuertos, pues tenemos puertos y aeropuertos y no tenemos carreteras. Es un tema de cambiar la dirección del país. Si queremos viviendas, la ciudadanía, hay que exigir viviendas. Y lo que no podemos es querer que sean viviendas públicas y económicas, pero que no sean pagadas con presupuestos del Estado. Eso no funciona. Pero bueno, vamos lo que tenemos que tener claro también es que no solamente el dinero soluciona este problema. O sea, pueden entrar a palas los billetes, pero si no tenemos el suelo, no tenemos un sector fuerte que pueda construir. Es un tema de política general. Tiene que haber una política... Sí, pero fíjate, hasta el año 2010 estuvimos produciendo durante décadas el número de viviendas que se necesitaban, libres y protegidas. Empezamos con una situación de emergencia habitacional y desde entonces hemos paralizado la producción de viviendas. O sea, no tenemos que hacer nada más que lo que se había venido haciendo en España durante décadas hasta el 2010. A lo mejor basculando hacia alquiler y decisión de uso, un poco más de lo que se hizo hasta entonces, pero de acuerdo. Bueno, ahora tenemos más herramientas que nunca y las empleamos peor que nunca. O sea, es imposible emplear tantas herramientas como tenemos ahora de peor manera. Tenemos la calificación permanente, tenemos el derecho a superficie, en fin, tenemos una serie de herramientas que nos permitirían hacer una política de vivienda eficaz, no pensando en las administraciones públicas y en las empresas que estamos aquí representadas, no, pensando en la ciudadanía. Yo tengo la sensación de que no hay nadie que piense en el interés de la ciudadanía. Tenemos que dar paso a las preguntas del público. Esto es un compromiso que todos nos hemos adquirido, de que tenemos que escuchar también preguntas y opiniones del público. Para eso yo necesito que se pongan en pantalla las preguntas, ¿no? Ahí va. ¿Ah? La primera.
¿Hasta qué punto, tenemos aquí una pregunta, hasta qué punto se está deslegitimando socialmente el acceso a la propiedad de una primera vivienda con el nuevo modelo, paradigma de vivienda de alquiler y tenencias intermedias? ¿Lo volvemos a leer? No, está claro, está claro. Está perfectamente claro. Yo creo que aquí estamos hablando de ideología. Ahora tenemos herramientas que nos permiten mantener el uso de la vivienda tal como se ha previsto. Tenemos calificación permanente, se puede trabajar con el derecho a superficie, pero estas herramientas tienen que permitir que lleguen a la ciudadanía. Y yo creo que esto tiene mucha razón. Puedo sacar otra vez las notas y hacer un alarde de cálculos financieros, pero para que os hagáis una idea, si accediéramos a la compra del derecho de superficie y nosotros nos dedicamos al alquiler, o sea que estoy hablando un poco a la contra. Si una familia pudiera comprar una vivienda en derecho de superficie a 75 años y tuviera una hipoteca, le diera una hipoteca por el 110% del precio, es decir, todo el precio, más el 10% de gastos, y comprar el derecho de superficie, pongamos al 85 o el 80% del precio del módulo, que es lo que toca, porque como uno está comprando el suelo hay que descontarlo, estaría pagando más o menos un 10% menos de lo que pagaría de alquiler. Si comprara la plena propiedad, es decir, si pagara el 20% del suelo, estaría pagando más o menos un 10% más de lo que pagaría de alquiler. Pero eso el primer año. Si vas a la proyección a largo plazo, el año 20 estaría pagando prácticamente el doble de alquiler que lo que pagaría de cuota hipotecaria del derecho a superficie. Yo creo que con eso está dicho todo. O sea, estamos haciendo un modelo que es terrorífico. Y si ahora estamos en una situación de emergencia habitacional, dentro de 20 años podemos estar en una situación, no nosotros, la ciudadanía, los que no hayan tenido la suerte de acceder a la vivienda hace 15 años o más, estarán en un problema francamente serio. ¿Y qué opina Comisiones Obreras sobre el acceso a la propiedad de la vivienda versus alquiler? Con el paradigma, como modelo paradigma, esta vivienda del alquiler, que parece que si no hacemos alquiler no estamos haciendo las cosas bien. No, bueno, nosotros creemos que quien tiene, es que ya lo había dicho, que quien ha de tener la gestión de la vivienda, o sea, que ha de ser pública la vivienda. Yo creo que la clase trabajadora sí que quiere vivir en alquiler, pero con una cierta seguridad, como en otros países en donde hay un buen parque de alquiler y que tiene la seguridad, ¿sabes? Y que hay una seguridad de que la administración pública o el gobierno efectivamente es quien gestiona. Pues bueno, pero claro, aquí está también el pensamiento de que si yo no soy propietario, me quedo sin nada, ¿no? Y esto hay que cambiarlo, hay que hacer, por eso siempre estamos con el más parque público de vivienda de alquiler de preferencia. ¿Pero por qué hay que cambiar? En la encuesta que hacéis preguntáis, ¿qué queréis, vivienda en alquiler o propiedad? ¿Por qué tenemos que cambiar que la gente tenga que vivir en alquiler? No, es una pregunta, no estoy afirmando. No hemos preguntado precisamente eso, sino cuáles eran las principales preocupaciones. Nos ha salido primero la vivienda y después qué era lo que más les preocupaba a la vivienda, y era el precio del alquiler, pero también el ahorro que no tienen para poder acceder a la propiedad de una vivienda. Pero salvando ese ahorro que ya está salvado porque hay avales para ello. Accederían a una propiedad, porque la vivienda en alquiler no es segura en este país. Porque está gestionada, está en manos de privados. Me decía, David, tú querías hablar sobre la pregunta ¿verdad? Sí. No, en realidad, normalmente estamos 95% de acuerdo con Donato y sobre todo cuando explica el tema fiscal y de costes, que lo explica muy bien. Aquí un poco difiero sobre esta cuestión que comentabas, porque es curioso, en este país nos hemos pasado décadas haciendo vivienda en propiedad, siendo una excepción con los países, digamos, con políticas públicas de vivienda maduras, y por primera vez que empezamos a compensar y hacer más de alquiler, lo empezamos a cuestionar. Eduard, perdona. No, David. David, perdona. David. Pero el modelo que promovéis vosotros, que me parece muy bien, me parece fantástico, es una compra colectiva, pero compra.
No, no. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hay un derecho de superficie público, digamos, el régimen de protección oficial es igual del alquiler a la cesión de uso, las personas socias nunca pueden acceder, digamos, a la propiedad de la vivienda, pero en todo caso yo no defiendo el modelo cooperativo solo, yo defiendo un modelo de cesión de uso o alquiler, como comentaba, con fundaciones o con vivienda pública de alquiler. Nuestro entender, complementamos y tenemos que diversificar las vías, pero especialmente, no solo porque hay que diversificar, pero especialmente las que favorezcan un parque social de vivienda a largo plazo. Y esto pasa por una propiedad colectiva, pública o público-comunitaria. Entonces, yo lo que quería comentar es que por primera vez que pasa esto, tenemos 2/3 partes de vivienda de propiedad y una tercera parte de alquiler, donde el alquiler todo es a mercado, o sea, hay solo una pequeña, ínfima parte que es alquiler social. Entonces, tenemos que producir vivienda de alquiler o cesión de uso social y asequible durante muchos años para llegar al reparto, digamos, de los países avanzados. Esto una cuestión. Y la segunda cuestión, que esto es divertido, esto de las encuestas, porque me lo he escuchado más de una vez, que se dice, hombre, ¿qué prefieres, piso en propiedad o en alquiler? Hombre, pues yo también respondo en propiedad, porque aquí todo el mundo piensa en un alquiler de mercado que le va a subir y una propiedad pues con lo que supone, pero si aquí avanzamos en un modelo de alquiler o cooperativa de uso estable, que no suba os aseguro que la pregunta sería diferente, porque la pregunta la hacemos en Suiza, donde hay un 7% de vivienda cooperativa de alquiler, es decir, y la gente responde otra cosa. Entonces tenemos que preguntarnos por qué pasa esto. Vamos a pasar a otra pregunta, si no nos quedamos. Siguiente pregunta, por favor. Esta ya la teníamos. Se me va a torcer el cuello. A la de una. Vale. ¿Por qué falta el tilde, no? Es tan difícil. Cambios de uso de local a vivienda justamente sería útil para hacer vivienda asequible. ¿Por qué es tan difícil cambiar el uso de local a vivienda? Sí, sería útil. ¿Pensáis que es difícil? Bueno, ahí habría que ver que los locales al final cumplan las condiciones que ha de tener hoy día una vivienda. O sea, una cosa que no ponemos en cuestión la mayoría es que las viviendas sean asequibles o menos asequibles, pero las viviendas tienen que tener unas condiciones. Y un local que por definición está a pie de calle no ventila igual, no ilumina igual, en las partes posteriores los locales no acostumbran a tener muchas ventilaciones y ahí los locales tienen un uso urbanístico que es difícil cambiar, pero también muchas veces tienen unas características físicas que no son la mejor ubicación. Yo antes de esto, que se habla mucho, yo iría a analizar dentro de las ciudades cuántas viviendas tienen hoy uso de actividad económica. Y ya no entro en la turística o la de temporada, los despachos profesionales, cuántas oficinas hay ubicadas en espacios de vivienda. Los de Barcelona, que nos conocemos, l'Eixample, ¿no? Despachos de todo tipo de profesiones. Los arquitectos teníamos típicamente el despacho en una planta de l'Eixample. Esos son viviendas que se podrían recuperar y esas actividades económicas ubicarlas en los locales. O sea, yo creo que sería mucho más coherente destinar locales a actividades económicas y plantas piso a actividades de vivienda. Con lo difícil que es que un edificio, ya ahora se está cambiando, lo difícil que es cambiar un edificio de oficinas a vivienda es difícil, por lo fácil que es, porque no hay que pedir ni siquiera autorización, una vivienda, convertirla en oficina. Claro. No hay que pedir ni permiso. Yo creo que sin embargo, al revés, es no creo que la solución vaya por aquí. Hay otros ámbitos donde realmente podemos intervenir mucho más. Sí. Pasamos de pregunta. Necesitamos un pacto por la vivienda, con consenso para construir cada año 50.000 viviendas sociales y asequibles en alquiler y rehabilitar 25.000 viviendas con precios bajos y alta subvención, un 1% del Producto Interior Bruto. Estupendo. Esto creo que tiene letra y música del Comité de Personas Expertas de AVS. ¿Dónde hay que firmar? Aquí. ¿No? Lo has enviado tú con móvil. Falta tu firma. Falta tu firma. Lo único que añadiría es que, porque no es una pregunta, con lo cual tampoco vamos a contestarla, pero yo lo del 1 lo veo poco. Tú al 5, has dicho antes el 5. Tomémonoslo en serio. Casi como la sanidad, macho. No reformemos carreteras ni rotondas durante pilar 5 del años, no nos pasa nada. Eso sería, no sería un quinto pilar del bienestar. 5 años. 5 años sin reformar carreteras, ni arcenes, ni rotondas. Sí. No nos pasa nada. Dedicamos dinero a Renfe sí. A Renfe sí. Pero aparte de Renfe, paramos los presupuestos de fomento y los metemos en vivienda 5 años. Otra pregunta.
Siguiente. La última. En Francia, la política pública de vivienda se financia con contribuciones forzosas finalistas, conocidas como PEF, que serán el acrónimo de algo, y un porcentaje de la masa salarial pagada por empresas a trabajadores. ¿Podemos hacer algo así? ¿Acordáis de las cuentas ahorro vivienda? Bueno, era un modelo un poco distinto. Esto es parecido también a lo que hacen en Austria, que pagan cada ciudadano, cada trabajador paga un 0,5% de su sueldo a políticas de vivienda que recauda el ayuntamiento. Las empresas también pagan un 0,5% de la masa salarial y con eso pues la Sociedad Municipal de Vivienda de Viena lleva construyendo desde hace más de 100 años, tiene 200 y pico mil viviendas. Hombre, aquí yo me voy a permitir que y es más, el alquiler, esas son palabras mías, el alquiler prácticamente es gratis. Lo que cobran son los servicios. Si miras la cuenta de resultados a la que hacía referencia antes, ingresos, gastos de personal, gastos de mantenimiento, tal, resultado cero. Es decir, que el alquiler lo dan gratis y tiene lógica porque ya han pagado las viviendas los ciudadanos. Por lo tanto, el alquiler lo dan gratis, otro modelo. Pero claro, 100 años haciendo esta contribución. Puesto Hugo la cuenta ahorro vivienda, también nosotros desde Málaga tenemos una iniciativa que nuestro alcalde está promoviendo, que es la de la tasa turística local, que nos permitan, a través de una modificación legislativa, a través de la ley reguladora de haciendas locales, que permita que los ayuntamientos podamos poner una tasa turística por pernoctación. Y eso nos generaría ingresos. En Málaga hemos calculado que nos generaría unos 20 millones de euros al año por las pernoctaciones que tenemos, y esos 20 millones de euros destinarlos a la producción o bien ayudas a pago del alquiler, los trabajadores que trabajan en el sector turístico, o a la bien la producción de ayudas a la producción de vivienda social, ¿no? Pasamos a otra pregunta, que yo creo que vamos bien de tiempo, son 26, teníamos hasta la 1:15. ¿Sí? Algo fenomenal. Bueno, pues hasta las 2:15, ¿no? Hemos dicho. Para el sistema cooperativista de cesión de uso, ¿cuál sería el sistema más transparente y objetivo de selección de los cooperativistas? David. Bueno, lo importante es que la ley también obligue, como pasa en Cataluña, a que el sistema sean objetivos y transparentes. Entonces, todas las cooperativas tienen que hacerlo. Es importante que cuando se adjudica un suelo a esa cooperativa, pues ya es a sus socios y socias, pero a veces hay que entender que toda persona puede ser socia. Las cooperativas, por la Alianza Cooperativa Internacional, son sociedades abiertas, digamos, ¿no? Entonces, básicamente nuestra cooperativa lo hacemos por listado de antigüedad, es como el listado de inscripción, digamos, como se hace al final, o son sorteos, o esto digo más allá del modelo cooperativo, es decir, o es una cooperativa que se constituye con unos socios particulares que acceden a un proyecto, o bien son cooperativas de mayor dimensión, como cuando lo hace una administración, pues o se hace por orden de inscripción, criterio claro y objetivo, o por otro tipo de criterio similar. En nuestro caso, se hace por orden de inscripción. Muy bien. Bueno, la organización no me dice nada. Yo tengo que parar ya. Venga, venga. Bueno, si me permites, José María. ¿La organización me dice algo, Nuria? José María. Vente por aquí y así me genera más presión. Porque José María, yo continúo. Un comentario final. La pregunta inicial que hacías, ¿qué podemos hacer? Que si producción vivienda es el precio y tal, hay una tercera opción. Y es que fracasemos como sociedad, como país y como ciudad, y por lo tanto no atraigamos gente, sino que la expulsemos. Entonces no habrá problema de vivienda. Por suerte, esa opción espero que no llegue nunca. Esa opción no vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecerte a ti también la moderación. No, hombre, nada, yo con lo que cobro no tengo más remedio que... con lo que me han pagado no tengo más remedio que hacerlo bien. Muchísimas gracias por vuestras explicaciones, exposiciones. Creo que alguna vez teníamos que hacer una mesa donde primero hable el público. Y nosotros no hagamos la exposición luego el público, sino que el público directamente empieza a hacer preguntas y empieza, cuando alguna vez lo he hecho esto, empieza la gente a calentarse y es muy dinámico, muy transversal, hay mucha transferencia de conocimiento y muy proactivo, así que algún día lo pondremos en marcha. Muchísimas gracias, nos damos un aplauso a nosotros mismos por lo bien que lo hemos hecho.